6 millones. El número que define el crimen más documentado de la historia y cómo fue calculado 6 millones. Ese número aparece en los libros de historia de prácticamente todos los países del mundo. Lo memorizamos en el colegio. Lo escuchamos en documentales. Y sin embargo, la mayoría de las personas que conoce ese número nunca se ha detenido a entender cómo fue establecido, verificado y confirmado con la precisión metodológica que la historia exige para una cifra de esa magnitud. Porque 6 millones no es una estimación aproximada. Es un número construido sobre décadas de investigación histórica, análisis demográfico, registros burocráticos y documentación individual nombre por nombre. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy la historia gira alrededor del número 6 millones. Y cada parte de esa historia revela algo sobre cómo los historiadores establecen verdades de esa escala y por qué ese número, lejos de ser una abstracción, representa una pérdida humana que Europa tardó generaciones en dimensionar completamente. Quédate hasta el final porque la revelación sobre cuántas personas participaron en la estructura que hizo posible ese número es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de cómo ocurrió, y qué dice sobre los sistemas institucionales en cualquier época. Para entender el número 6 millones necesitas entender primero cómo se establece una cifra de víctimas de esa escala con rigor histórico verificable. El método demográfico y los censos de población. La metodología principal para establecer el número de víctimas judías del Holocausto fue el análisis demográfico comparativo. Los historiadores tomaron los censos de población judía en cada país europeo, antes de 1933, el año en que el régimen nazi llegó al poder en Alemania, y los compararon con los censos disponibles después de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa comparación produjo las diferencias de población que constituyen la base metodológica fundamental del número 6 millones. Los países con mayor pérdida documentada por ese método fueron Polonia, donde la población judía pasó de aproximadamente 3.300.000 personas a menos de 300.000, la Unión Soviética, y los países de Europa Central y Occidental bajo ocupación alemana. Esa metodología fue la primera en aplicarse de forma sistemática, y fue el fundamento del trabajo de los demógrafos judíos Salo Baron y Jacob Leschinsky, quienes presentaron los primeros análisis comprensivos ante los procesos de Nuremberg en 1945 y 1946. Los registros de los propios administradores. La segunda fuente metodológica fue igualmente determinante y tiene una dimensión histórica particular. Los propios registros burocráticos del régimen nazi documentaban con precisión administrativa los procesos que ejecutaban. Los registros de los campos de concentración y exterminio, los informes de las unidades móviles de ejecución conocidas como Einsatzgruppen, y los informes periódicos de los administradores de los territorios ocupados hacia el mando central en Berlín, documentaban números específicos de forma regular. Esos registros, capturados por las fuerzas aliadas al avanzar por Europa entre 1943 y 1945, constituyeron evidencia documental primaria en los procesos de Nuremberg. El informe Kohler, preparado por el estadístico del SS Richard Kohler para Heinrich Himmler en marzo de 1943, documentaba hasta ese momento más de 2.700.000 víctimas en los territorios orientales y los campos de exterminio. Ese informe fue producido por el propio aparato del régimen para uso interno, sin ningún propósito externo de documentación histórica. El proyecto Yad Vashem y la documentación individual. La tercera y más rigurosa fuente metodológica, el trabajo del Instituto Yad Vashem, el memorial y centro de investigación del Holocausto establecido en Israel en 1953. Yad Vashem ha trabajado durante más de 7 décadas recopilando formularios de testimonio sobre víctimas individuales, entrevistando a sobrevivientes, analizando listas de deportación y registros comunitarios, construyendo una base de datos de víctimas verificadas individualmente por nombre, fecha de nacimiento y lugar de origen. Para 2023, Yad Vashem había verificado individualmente y por nombre a más de 4.700.000 víctimas. El número total de 6 millones incluye las víctimas que los investigadores han podido calcular pero cuya documentación individual no ha sido recuperada, principalmente de comunidades en las que los registros fueron destruidos o nunca existieron de forma sistemática. Esas tres metodologías, el análisis demográfico comparativo, los registros del propio régimen y la documentación individual, convergen consistentemente en el rango de 5.700.000 a 6.100.000 víctimas. Es por esa convergencia metodológica que el número 6 millones fue aceptado de forma universal por la historiografía internacional. El mecanismo y la escala humana de lo que hizo posible ese número. Y ahora llegamos a la dimensión de esta historia que más cambia cómo se entiende lo que ese número representa.
Los historiadores del Proyecto Artane y los investigadores del campo de la historia del Holocausto, incluyendo el trabajo fundamental del historiador Christopher Browning en su libro Ordinary Men publicado en 1992, documentaron que para que un sistema de esa escala funcionara de forma sostenida durante 12 años fue necesaria la participación de un número de personas muy superior al de los diseñadores y ejecutores directos del crimen. Las estimaciones académicas calculan que aproximadamente 200.000 personas participaron de forma activa o pasiva en roles administrativos, logísticos, de transporte y operativos del sistema. La mayoría de esas personas no eran ideólogos fanáticos. Eran empleados de ferrocarriles, funcionarios de registro civil, contadores, conductores y administradores que procesaban órdenes dentro de un sistema burocrático donde cada persona veía solo su parte del proceso, sin ver necesariamente la cadena completa. Browning documentó ese fenómeno en detalle al estudiar al Batallón de Reserva Policial 101, una unidad de hombres alemanes ordinarios de mediana edad sin formación ideológica especial que ejecutaron más de 38.000 personas en territorio polaco entre 1942 y 1943. Su análisis de los testimonios de esos hombres reveló que la conformidad con la autoridad, la presión del grupo y la distancia psicológica de las consecuencias de sus acciones fueron los factores determinantes de su comportamiento, no una ideología fanática individual. 6 millones de víctimas. Más de 4.700.000 verificadas individualmente por nombre. Un aparato burocrático de 200.000 personas que procesaron esas vidas a través de un sistema diseñado para distribuir la responsabilidad moral de forma que ninguna persona individual sintiera el peso completo de lo que el sistema estaba haciendo. Esa arquitectura de la responsabilidad distribuida es lo que hace que este número sea una lección histórica que va más allá del periodo que lo produjo. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números más importantes de la historia no son los que miden el poder de quienes los produjeron. Son los que miden lo que es posible cuando los sistemas institucionales, la presión del grupo y la distancia de las consecuencias operan juntos sin que nadie que forma parte del sistema se detenga a ver la totalidad de lo que está construyendo. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio es esta. ¿Qué hace que la mayoría de las personas dentro de un sistema que produce daño colectivo continúen operando dentro de ese sistema en lugar de detenerse? Y si quieres continuar explorando los números que revelan las verdades más importantes sobre cómo funciona la historia humana, el próximo video analiza el número 48, las horas que definieron si Hitler tomaba el poder en Alemania en enero de 1933 y qué decisiones específicas de esas 48 horas cambiaron el curso de lo que siguió. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los números más importantes de la historia no son los que se celebran, son los que no deben olvidarse.